El fútbol internacional acaba de saltar por los aires en mil pedazos y la onda expansiva amenaza con llevarse por delante todo lo que creíamos saber sobre el orden jerárquico dentro de un vestuario de élite. Didier Deschamps ha tomado la decisión más drástica, kamikaze y brutal de toda su carrera como seleccionador francés al expulsar de forma fulminante a Kylian Mbappé de la concentración del Mundial tras confirmarse que la gran estrella del equipo abandonó las instalaciones sin el permiso del cuerpo técnico. Lo que parecía un rumor malintencionado alimentado por las siempre hambrientas redes sociales se ha transformado en una realidad oficial que deja a Francia en estado de shock absoluto a las puertas de la gloria o del colapso total. No estamos ante una simple rabieta de vestuario ni ante el típico desencuentro que se soluciona con una multa económica que para estos niveles económicos supone el equivalente a calderilla. Esto es un cisma histórico, un choque de egos de proporciones bíblicas donde el seleccionador ha decidido dinamitar los cimientos de su propio equipo para salvar la poca autoridad que le quedaba frente a un jugador que, para muchos, ya se creía el verdadero dueño del fútbol de su país. La crónica de este desastre anunciado comenzó a fraguarse en la más absoluta penumbra de la noche francesa, cuando las cámaras de seguridad y un par de indiscreciones inevitables confirmaron que el delantero estrella no se encontraba en su habitación durante el horario estricto de descanso establecido por el estamento técnico. Mientras el resto de la plantilla descansaba y digería las cargas de trabajo de cara a los próximos compromisos definitivos, el coche de Mbappé abandonaba el recinto con destino desconocido en una escapada que, según las primeras filtraciones que llegan desde el entorno de la Federación, no contaba con el visto bueno de absolutamente nadie. Cuando los asistentes de Deschamps pasaron la habitual revisión y se encontraron con una cama vacía y un teléfono que daba señal de apagado, las alarmas no solo sonaron, sino que amenazaron con derribar las paredes del hotel de concentración. Un desplante de este calibre, cometido por el capitán, el estandarte y el jugador sobre el que gira todo proyecto deportivo de una nación, representa un desafío directo a la línea de flotación de un entrenador que ha cimentado sus éxitos precisamente en el orden, la disciplina casi militar y la idea inamovible de que nadie, absolutamente nadie, está por encima del escudo. Para entender la magnitud del terremoto, hay que analizar la psicología de los dos titanes que acaban de chocar a velocidad de crucero en esta colisión frontal. Por un lado tenemos a Didier Deschamps, un hombre que sabe perfectamente lo que es levantar la Copa del Mundo como jugador y como entrenador, un pragmático que prefiere mil veces un bloque sólido de soldados disciplinados que un carrusel de estrellas caprichosas propensas a incendiar la convivencia al menor contratiempo. Por el otro lado se encuentra Kylian Mbappé, un futbolista con un talento descomunal e indiscutible, pero cuya carrera reciente se ha visto envuelta en una constante atmósfera de hiperpersonalismo donde sus decisiones contractuales, sus declaraciones públicas y sus gestos en el campo parecen dictados por una entidad que opera al margen de los clubes y de la propia selección. El choque cultural era inevitable, pero nadie imaginó que el desenlace se produciría de una forma tan abrupta, tan televisiva y en mitad de la cita futbolística más importante del planeta. La respuesta de Deschamps al enterarse del regreso clandestino del jugador pocas horas después no dejó espacio para la diplomacia ni para los habituales comunicados edulcorados que redactan las agencias de relaciones públicas para tapar las vergüenzas de los deportistas de élite. El técnico galo, fiel a su estilo seco y directo, reunió al cuerpo técnico a primera hora de la mañana, constató la flagrante violación del reglamento interno y le comunicó al jugador que su participación en el torneo había terminado de manera definitiva e irreversible. No hubo espacio para las disculpas de última hora, ni para las llamadas desesperadas del presidente de la Federación intentando mediar para salvar los muebles comerciales del torneo, ni para los lamentos de unos compañeros que asistían atónitos a la desintegración en directo de sus opciones de título. La decisión estaba tomada y la maleta de Mbappé ya estaba lista antes de que el resto del planeta fútbol se despertara con la noticia del siglo. El impacto de esta expulsión va muchísimo más allá de lo puramente táctico, alterando por completo la geopolítica del torneo y abriendo un debate encarnizado sobre los límites del poder de los futbolistas modernos. Durante años se ha criticado que las grandes figuras del deporte rey gozan de una impunidad intolerable, amparados por contratos multimillonarios, marcas globales que los protegen y millones de seguidores que justifican cualquiera de sus desplantes como si fueran simples excentricidades de un genio incomprendido. Deschamps acaba de romper esa baraja de un plumazo, demostrando que todavía queda un reducto donde banquillo manda más que el departamento de marketing. Las consecuencias deportivas para Francia son incalculables, ya que pierden a su máxima referencia ofensiva, al jugador capaz de desatascar cualquier partido con una genialidad en velocidad y al auténtico terror de las defensas rivales. Sin embargo, el mensaje interno que se envía al resto del grupo es de una potencia atómica, obligando a cada integrante de la plantilla a mirarse al espejo y decidir si están ahí para servir al equipo o para servirse de él. Y si ya estás flipando con esto, suscríbete,
Que lo que viene es aún más fuerte porque los detalles ocultos de esta huida nocturna revelan una red de tensiones que llevaba meses cocinándose a fuego lento. No se trata de una escapada improvisada para cenar o para desconectar de la presión mediática, sino del punto de ruptura de una relación que estaba completamente rota desde antes de que rodara el balón en el partido inaugural. Quienes conocen el día a día de la selección francesa sabían perfectamente que la convivencia entre el cuerpo técnico y el entorno del delantero se había vuelto insostenible, marcada por discrepancias constantes sobre la gestión de los minutos, los derechos de imagen y el peso específico del jugador en la toma de decisiones estratégicas. Mbappé se había acostumbrado a un estatus de intocable en su día a día y asumió, de manera errónea, que ese mismo escudo de invisibilidad punitiva le protegería en el exigente ecosistema de una Copa del Mundo bajo el mando de un tipo que no le debe nada a nadie. La reconstrucción de los hechos apunta a que el detonante final de la huida sin permiso fue una fuerte discusión táctica ocurrida en el entrenamiento vespertino previo a la escapada. Al parecer, Deschamps pretendía modificar el esquema ofensivo para dar mayor equilibrio defensivo al bloque, un ajuste que obligaba a Mbappé a realizar unos esfuerzos sin balón que el delantero consideraba innecesarios y contraproducentes para su lucimiento personal. La conversación, lejos de mantenerse en los cauces de la lógica discrepancia profesional, fue subiendo de tono hasta convertirse en un cruce de reproches donde salieron a relucir viejas rencillas del pasado. El jugador, sintiéndose cuestionado en su propio feudo, optó por la peor de las respuestas posibles, la desconexión total y el abandono físico del recinto de concentración como una muestra de desprecio hacia la autoridad del entrenador. Lo que no calculó el astro francés es que su seleccionador no iba a parpadear a la hora de apretar el botón rojo de la expulsión. Las reacciones internacionales a este escándalo sin precedentes no se han hecho esperar, dividiendo al mundo del fútbol en dos bandos irreconciliables que amenazan con colapsar las tertulias deportivas durante los próximos meses. Por un lado, los defensores de la vieja escuela aplauden con las orejas la valentía de Deschamps, viendo en su gesto un acto de heroicidad necesario para devolver la cordura a un deporte devorado por el egoísmo de sus estrellas. Ya era hora de que alguien pusiera en su sitio un chaval que se cree por encima de una nación entera. Por el otro lado, los analistas más pragmáticos y comerciales se echan las manos a la cabeza ante lo que consideran un suicidio deportivo imperdonable, argumentando que los trapos sucios deben lavarse en privado y que prescindir del mejor jugador del mundo por una cuestión de orgullo es condenar a todo un país al fracaso competitivo más absoluto. Mientras el debate ruge con fuerza en el exterior, las entrañas del vestuario francés experimentan una calma tensa que precede a la tormenta definitiva. Los pesos pesados del equipo, aquellos que ya saben lo que es sufrir para ganar campeonatos, se debaten entre la lealtad hacia su compañero caído y el respeto debido a un entrenador que los ha llevado a lo más alto de la historia deportiva. El silencio sepulcral que reina en las redes sociales de los internacionales franceses habla por sí solo del miedo y la confusión que imperan en el grupo. Nadie quiere dar un paso en falso, nadie quiere hacer una declaración que puede interpretarse como un desafío a Deschamps o como una traición a Mbappé. El equipo está fracturado emocionalmente y la labor del seleccionador ahora mismo se asemeja más a la de un psicólogo de emergencias en zona de catástrofe que a la de un mero estratega futbolístico. La gran incógnita que planea sobre este escenario de ciencia ficción deportiva es saber qué pasará con el futuro a largo plazo de Mbappé en la selección nacional. Una expulsión de este calibre durante la disputa de un mundial no es un bache en la carretera, es un desfiladero que puede marcar el final definitivo de su etapa con la camiseta de Les Bleus mientras Deschamps siga ocupando el banquillo. Cuesta imaginar un escenario de reconciliación donde ambas partes se sienten a firmar la paz como si nada hubiera pasado tras haberse cruzado acusaciones de deslealtad y falta de compromiso profesional. El delantero se enfrenta ahora al juicio más severo de su carrera, un examen donde su innegable calidad técnica no le servirá de escudo frente a una opinión pública francesa que suele ser implacable con aquellos que percibe como traidores al orgullo nacional. Dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario contado con la crudeza y el análisis detallado que merece una crisis que va a cambiar el fútbol moderno para siempre. La realidad de la situación nos obliga a mirar hacia el futuro inmediato del torneo para intentar descifrar cómo afectará esta baja histórica al rendimiento de una Francia que pasa de ser la gran favorita indiscutible a convertirse en un gigantesco signo de interrogación flotando sobre el césped. La pizarra de Deschamps se queda sin su pieza reina, obligándole a improvisar un sistema alternativo donde el colectivo deba multiplicar sus prestaciones para compensar la ausencia de la bota más afilada del continente. Es la hora de los secundarios, la oportunidad de oro para aquellos futbolistas que vivían a la sombra del gigante mediático y que ahora tienen la responsabilidad histórica de demostrar que Francia es mucho más que un apellido ilustre serigrafiado en la espalda del número 10. El vacío que deja el delantero expulsado no es solo futbolístico,
sino también psicológico para los rivales que respiran aliviados al saber que ya no tendrán que diseñar planes de contingencia ultra específicos para frenar las endiabladas diagonales del Levandi. Los seleccionadores del resto de potencias mundiales asisten al espectáculo con una mezcla de asombro y regocijo mal disimulado, conscientes de que el camino hacia trofeos se ha despejado de repente de su obstáculo más imponente gracias a un monumental ejercicio de autodestrucción interna del bando rival. La soberbia, ese viejo enemigo implacable de los vestuarios repletos de talento, ha vuelto a cobrarse una víctima ilustre en el altar de la disciplina y el orden táctico. Desde el punto de vista de las marcas comerciales y los patrocinadores que invierten miles de millones de euros en asociar su imagen a la del astro francés, esta expulsión representa una pesadilla logística y financiera de dimensiones catastróficas. Los anuncios publicitarios programados para emitirse en bucle durante las retransmisiones de los partidos se han convertido de la noche a la mañana en dolorosos recordatorios de un escándalo que nadie quiere recordar. Las camisetas con el nombre del delantero se acumulan en las estanterías de las tiendas oficiales mientras el valor de mercado de la marca personal del jugador experimenta su primera gran turbulencia seria tras años de crecimiento ininterrumpido. Es la constatación empírica de que el éxito en el deporte profesional es un fino cristal que puede estallar en 1000 pedazos por culpa de una mala decisión tomada al amparo de la noche. El entorno de Kylian Mbappé, habitualmente muy activo a la hora de controlar los daños mediáticos y lanzar contranarrativas en los medios de comunicación afines, se encuentra actualmente en una parálisis total, desbordado por la contundencia de los hechos y la firmeza implacable de la Federación Francesa. Los intentos iniciales de desmentir la gravedad de la escapada o de justificarla bajo el pretexto de un problema personal urgente se estrellaron contra el muro de las pruebas gráficas y los testimonios internos que manejaba el cuerpo técnico. La estrategia ahora mismo parece centrarse en el silencio táctico, esperando a que la marea baje un poco y que la atención se desplace hacia lo que ocurra sobre el terreno de juego, aunque todos saben que cada gol que marque Francia sin su estrella será un clavo más en el ataúd de la reputación internacional del delantero. La historia del fútbol está repleta de episodios donde los grandes talentos se autoexcluyeron de la gloria por su incapacidad para aceptar las normas comunes que rigen para cualquier mortal. Desde las genialidades truncadas de mitos pretéritos hasta los escándalos más recientes de la era hipertecnológica, el patrón siempre se repite con una precisión matemática casi aterradora. El jugador acumula tanto poder, tanto dinero y tantos halagos que acaba perdiendo la noción de la realidad, asumiendo que las leyes de la gravedad institucional no se aplican a su persona. Mbappé acaba de descubrir, de la manera más dolorosa e histórica posible, que el fútbol sigue perteneciendo a los entrenadores que tienen el valor de ejercer su cargo con todas las consecuencias, sin importarles el precio político o deportivo que deban pagar por ello. La gran lección que deja este terremoto mundialista es que el respeto por la autoridad y el compromiso con el grupo no son conceptos anticuados ni romanticismos del pasado, sino requisitos estructurales indispensables para que cualquier organización humana funcione con garantías de éxito. Deschamps ha preferido morir con sus ideas de orden y disciplina antes que vivir de rodillas mendigando los goles de una estrella que le faltó al respeto a su trabajo y al de sus compañeros de profesión. El tiempo y el resultado final del torneo dictarán sentencia inapelable sobre si estamos ante la mayor genialidad estratégica de la historia de los banquillos o ante el error de cálculo más soberbio y destructivo jamás visto en el deporte rey. Lo único seguro es que el fútbol ya nunca volverá a ser igual tras la noche en la que el seleccionador francés decidió que nadie es más grande que el equipo. La decisión de Deschamps, ejecutada en esa fría franja horaria que separa la madrugada del amanecer, no se fraguó en un arranque de ira irracional, sino tras repasar minuciosamente los informes de los oficiales de seguridad del hotel. Sobre la mesa del seleccionador reposaban los registros magnéticos de las tarjetas de acceso y el reporte cronológico exacto que confirmaba que el delantero cruzó el perímetro de las instalaciones a las 2:15 de la madrugada, esquivando los controles habituales por una salida de servicio secundaria reservada para el personal de cocina. No hubo necesidad de llamadas cruzadas ni de interrogatorios incómodos a los compañeros de habitación. La frialdad de los datos digitales bastaba para certificar una insubordinación planificada en toda regla. El técnico galo esperó pacientemente en el comedor principal, con una taza de café intacta frente a él, observando cómo los primeros rayos de sol iluminaban el complejo deportivo mientras el jugador regresaba con la tranquilidad de quien se sabe inmune a cualquier tipo de represalia laboral. Cuando Mbappé cruzó el umbral del edificio principal, vistiendo ropa informal y mostrando evidentes signos de cansancio, se topó directamente con la mirada de un Deschamps que no necesitó levantar la voz ni gesticular para imponer su presencia. El cara a cara, que apenas duró 4 minutos en un pasillo lateral completamente desierto,
se desarrolló con una tensión tan densa que los pocos empleados que iniciaban su jornada laboral optaron por retirarse discretamente para no ser testigos de la ejecución profesional del capitán. El seleccionador, manteniendo las manos en los bolsillos y con un tono de voz gélido que recordaba sus peores comparecencias de prensa, limitó su intervención a desgranar los hechos objetivos: incumplimiento del horario de descanso, abandono del recinto sin autorización expresa y ruptura unilateral del pacto de confianza firmado por toda la plantilla antes de subir al avión. El futbolista, lejos de mostrar una actitud de arrepentimiento o de buscar una coartada médica de última hora, reaccionó con una sonrisa irónica, una mezcla de suficiencia y desprecio que terminó por sellar su destino de forma inmediata. La respuesta del delantero, fundamentada en la creencia errónea de que el esquema táctico del equipo dependía exclusivamente de sus arrancadas por la banda izquierda, fue un recordatorio velado de su peso específico dentro del organigrama de la federación. Con una frase cortante que pretendía zanjar la discusión por la vía de la jerarquía comercial, insinuó que una decisión en su contra provocaría una crisis institucional que el propio Deschamps no sería capaz de gestionar ante los directivos y los patrocinadores principales. Ese fue el verdadero punto de no retorno. El seleccionador, que ha lidiado con los vestuarios más complejos del fútbol europeo durante las últimas 3 décadas, interpretó el comentario como un chantaje directo a su autoridad, como una falta de respeto intolerable hacia el resto de los futbolistas que cumplían estrictamente con el régimen de concentración. Sin mediar palabra de despedida, el técnico dio media vuelta, regresó a su despacho improvisado y ordenó al jefe de prensa que preparase la documentación para tramitar la baja federativa del jugador con efecto inmediato. El proceso de expulsión física se gestionó con una celeridad casi militar para evitar que la filtración a los medios de comunicación masivos entorpeciera la salida del delantero del hotel de concentración. 2 asistentes del cuerpo técnico se encargaron de supervisar la recogida de las pertenencias personales del jugador en su suite del 3er piso, guardando en maletas de viaje oficiales las botas personalizadas, la ropa de entrenamiento y los dispositivos tecnológicos, mientras el futbolista permanecía sentado en un rincón de la estancia, realizando llamadas telefónicas consecutivas en un intento desesperado por activar su red de contactos institucionales. Las llamadas al presidente de la Federación Francesa de Fútbol y a los altos ejecutivos del Ministerio de Deportes se sucedieron en bucle durante un cuarto de hora, pero la respuesta del otro lado de la línea fue unánime. Nadie estaba dispuesto a desautorizar públicamente a un seleccionador que contaba con el respaldo unánime del grupo de trabajo y que se jugaba su propio prestigio en el torneo. Mientras las maletas descendían por el ascensor de servicio para ser introducidas en el maletero de un vehículo privado con lunas tintadas, la noticia comenzó a propagarse de manera interna entre el resto de los componentes de la plantilla gala. Algunos futbolistas, alertados por el inusual movimiento de vehículos en la zona de aparcamiento reservada para el cuerpo técnico, se asomaron a las ventanas de sus habitaciones en calzoncillos y con cara de incredulidad, asistiendo en silencio al desmantelamiento logístico de la infraestructura que rodeaba a su gran referente ofensivo. La sensación de incredulidad inicial dejó paso rápidamente a un mutismo absoluto. El grupo entendió de inmediato que las reglas del juego habían cambiado radicalmente, que la aparente inmunidad diplomática de la que gozaban las grandes estrellas del fútbol europeo se había evaporado en el transcurso de una sola madrugada por orden directa de un entrenador que no iba a permitir que el ego de un individuo canibalizara el esfuerzo colectivo de toda una delegación deportiva.